Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ernesto Treviño Ronzón y me da mucho gusto darles la bienvenida esta tarde de sábado 10 de septiembre a una más de las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario 2022 de nuestra Universidad Veracruzana. En esta ocasión tenemos el gran gusto de organizar una mesa en torno a la trayectoria de las publicaciones del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de nuestra universidad, quien este mismo año está celebrando los 50 años de trabajo ininterrumpido. Para desarrollar la actividad hemos convocado a esta sesión a 4 investigadoras e investigadores de nuestro instituto, quienes van a abordar distintas dimensiones de la trayectoria de las publicaciones. Vamos a explorar un poco algunas de nuestras colecciones, las revistas, algunos de los libros más conmemorados de todo este gran ciclo de producción y de vida de nuestro instituto. Les voy a presentar rápidamente a las personas que están aquí en la mesa para pasarles de inmediato el uso del micrófono. Empiezo por mi lado izquierdo, está la doctora Carmen Blázquez, investigadora de nuestro instituto. Buenas tardes, doctora. También doy la bienvenida al doctor José Alfredo Zabaleta Betancur. Buenas tardes, José Alfredo. A la doctora Filiberta Gómez Cruz, actual directora de nuestro instituto. Fili, buenas tardes. Y a la doctora Giovanna Celaya Nández, investigadora del instituto y una de las corresponsables de organizar los festejos por los 50 años de nuestro instituto. Voy a ceder de inmediato el micrófono a la doctora Carmen Blázquez. Cada uno de los investigadores e investigadoras han elegido una dimensión de nuestra larga trayectoria para hacer algunos énfasis, de tal manera que ustedes que nos acompañan aquí y quienes siguen esta transmisión a través de redes sociales tengan un acercamiento, aunque sea panorámico, de lo que ha sido esta larga trayectoria de producciones desde nuestro instituto. Entonces, sin más preámbulo, doctora Blázquez, tiene usted el micrófono. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí compartiendo la mesa con los colegas. 50 años se dicen fácil, ¿verdad? Y compartiendo también con algunos otros colegas, compañeros de nosotros, como sería el doctor Abel Juárez, que nos acompaña. Bueno, yo en un momento dado elegí hablar de la revista que tiene el instituto, aun cuando coincido en que en realidad en general las publicaciones de las cuales hablarán también los compañeros reflejan el crecimiento, el desarrollo y la transformación y trayectoria del cuerpo de investigadores que conforma hoy el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Creo que la revista institucional que tenemos, que hoy se denomina ULUA, es una prueba de ello, ¿no? Es una revista que tiene un antecedente remoto hacia 1983, desde inicios de los años 80 hasta la actualidad. Y la transformación que ha tenido va mostrando al mismo tiempo los cambios que se fueron dando en lo que hoy es un instituto y que se inicia como un centro de investigaciones. Entonces, a través de la revista de ULUA, nosotros podemos detectar o mostrar 3 coyunturas que permiten ver cómo se crea un centro, cómo comienza a desarrollarse, lo que logra, cómo se transforma y finalmente cómo se consolida. Creo que la primera fase de esta revista institucional corresponde a lo que fue el anuario. Es una revista publicada entre 1983 y 1995, cuando ya recién existía el Centro de Estudios Históricos, de lo que entonces era el Instituto de Investigaciones Humanísticas, que agrupaba también a 2 centros más, un centro de literatura y un centro de educación. Y en ese momento las políticas universitarias que se estaban impulsando fortalecían la investigación en provincia, impulsaban ese tipo de investigación. Esta es una etapa en que la comunidad académica, investigadores y becarios que estaban en el centro,
tienen una influencia de diversos historiadores de la UNAM y del Colegio de México, y comienzan a desarrollar investigación poniendo principal atención en fuentes primarias regionales y enfatizan sobre todo la etapa colonial. Paulatinamente el avance de esto fue transitando, ¿verdad?, para entrar a estudiar otro tipo de actores históricos en esta primera fase, como sería la clase obrera industrial y sus organizaciones y las organizaciones campesinas, y tratando de cubrir las dos primeras décadas del siglo XX, 1920, 1910, 1920, alcanzando la década de los 30. Y entonces se comienzan a desarrollar trabajos que abordan, por ejemplo, los textileros del Valle de Orizaba, petroleros y tabaqueros. Al mismo tiempo que se desarrolla historia política, se hace historia social, historia política con los gobiernos de Adalberto, tratando los gobiernos de Adalberto Tejeda y Heriberto Jara. Es un momento de impulso sobre todo a las fuentes primarias regionales, y se sigue desarrollando la investigación, enriqueciendo las líneas que se producen, los intereses que van surgiendo de los investigadores, los becarios, quienes realizan tesis de licenciatura bajo su dirección. Y eso hace que en un momento dado se requiera transformar el anuario para ajustar a lo que ya comienza a ser algo más de lo que se había hecho con el anuario, y se tiene entonces el cambio a Sotavento, Revista de Historia, Sociedad y Cultura, que la vamos a tener de 1996 al 2002. Se buscaba algo que fuera un espacio de confrontación de ideas y de propuestas, que se diera cabida a una serie de expresiones y de interlocutores, tanto de la región como interlocutores de otras regiones y de otros niveles más allá de las fronteras del país, ¿verdad? Y aunque parecía que el concepto del título de la revista Sotavento fuera un concepto marítimo, ¿verdad?, un concepto naval, en realidad daba la idea de ampliar como un crisol de culturas. El Sotavento se permitió desarrollar 3 elementos que estaban en el debate académico de la temporalidad que marqué, y que tenían que ver con nación, región e identidad. Los artículos que se publicaron producto de investigaciones en proceso hablan de identidades y regiones para mostrar un país múltiple, con enfoques múltiples. Y de este órgano de difusión que tenemos la fortuna de seguir contando con él, se abre una tercera fase que se inicia en el 2003, después de más de 20 años en el quehacer de investigaciones, primero del Centro de Estudios Históricos y luego del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, muestra el desarrollo de la comunidad de investigadores, comienza a mostrar a lo largo del tiempo, entre el 2003 y la actualidad, nuevas problemáticas, nuevas tendencias y objetos de estudio que interrelacionan el ámbito regional con los contextos nacional e internacional. Actualmente las investigaciones giran a través de diferentes líneas de investigación que nos muestran la vinculación entre disciplinas distintas. Se pensó en la denominación de Ulúa, que por un lado refiere a una antigua fortaleza, ¿verdad?, que todos tenemos idea, en el puerto de Veracruz, pero en realidad la palabra Ulúa está estrechamente vinculada a un primer punto de contacto y constituye un punto de referencia espacial de la vida mexicana y del ámbito internacional. Evoca movilidad, lugar de tránsito de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera,
cruce de fantasías y negocios, de administración minuciosa y de permisos, de sueños, de pluralidad, de etnia, de identidades, de regiones. Esta última concepción, ULUA, es la que se ajusta a la pluralidad que tiene el instituto, la diversidad de sus investigaciones y la dirección que ha tomado en el quehacer de investigación y a la reiterada decisión de mantenerla como un espacio de confrontación de ideas y de propuestas de las humanidades y de las ciencias sociales. Hoy la revista de ULUA tiene 40 números, tiene a partir del 2014 una edición digital, no solo es impresa, cuenta con un comité editorial interno, un comité editorial externo y tiene varios registros en órganos que avalan la calidad. Me quedan 2 minutos. Bueno, entonces nada más insistiré, ¿verdad?, en el hecho de que siendo una revista digital hoy, es fácil encontrarla a través de la página web del instituto y encontrarla también a través de la USB, de nuestras bibliotecas, ¿verdad?, en su catálogo digital o en su repositorio digital, que tiene, por cierto, muy adecuadas búsquedas que permiten hacerlo ya sea por temática, por autor, ¿verdad? Y están disponibles, se pueden incluso pues imprimir en un momento dado. Y aparte de eso tenemos la impresión, como diría una querida amiga mía, Esther Hernández Palacios, la impresión, la de imprenta, la del objeto del libro, la que es bonita, aunque hoy nos digan que los tiempos actuales ya no son para tener una impresión de ese tipo como la que está mostrando Filiberta, ¿verdad? Por favor, muéstralo. Esther decía que no es solamente la difusión digital, es también el objeto, el poderlo tener en la mano, el disfrutarlo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que muestra el desarrollo de la comunidad de investigadores del instituto es precisamente la revista institucional. Y voy a ser reiterativa, pero tenemos también la fortuna de que gracias a los procesos de digitalización de la biblioteca, el anuario y sotavento pueden ser consultados en ediciones impresas, evidentemente en la biblioteca, pero también están digitalizadas, ¿sí? Entonces, el repasar el anuario ALOI muestra ese desarrollo de una comunidad de investigación, de investigadores siempre preocupados por las humanidades y las ciencias sociales, por su vinculación con el presente, por la explicación de muchos problemáticas del hoy que tienen probablemente sus raíces en la mayor parte de ellas en el pasado. Muchísimas gracias a la doctora Carmen Vázquez por este recorrido durante pues los casi 50 años en los que hemos visto transitar algunas de nuestras publicaciones más importantes. Doctora Filiberta, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Realmente es para mí muy importante estar aquí con ustedes porque llegué al instituto como becaria haciendo mi tesis y a partir de que me incorporé he participado en la coordinación de algunos números de anuario, como fueron estos dos, el 6 y el 7, que ahorita les voy a platicar más del 6. También de la revista Sotavento, que no me resistí, dije, pues aunque pesen, yo los cargo. Ay, sí. Este es Sotavento, fuimos cambiando la imagen, pero esta es del instituto, por fuera, que es muy, muy bonito el edificio. Bueno, lo primero es que en esos 50 años, aunque hemos tenido 3 cambios importantes en el nombre, que no en la esencia, al principio como Centro de Estudios Históricos estuvimos prácticamente 20 años, de 1971, hasta se me hace lejos eso del 900, de 1971 al 92. La segunda etapa, un
pedacito pequeño estuvimos como parte del Instituto de Investigaciones Humanísticas, del que fue directora la doctora Blázquez, y después nos constituimos en lo que ahora somos, en el 92, en noviembre, como Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Y ahí es muy importante el tener ese otro apellido, ya no solo historia, sino también sociales, que ya nos hablarán aquí los compañeros. Bueno, por demás está decirles que es muy ameno el anuario desde que surge. Tiene una estructura muy buena, además de sus artículos que deben considerarse en todas las revistas. Tenía una sección dedicada a los archivos, porque nacemos con una vocación de recuperación de fuentes primarias, al grado de que fuimos en grupo, fueron en grupo la mayoría, a rescatar el Archivo Histórico Municipal de Tlacotalpan. Como resultado de ese trabajo con fuentes primarias, se publicó este anuario que tiene la foto de Tlacotalpan y que ahí podríamos ver desde cómo se habla de San Cristóbal de Tlacotalpan en las postrimerías coloniales en una región sotaventina, 1760-1800, de la autoría de Carmen Blázquez. En segundo lugar, de Olivia Domínguez, de Polo Lafita y de Ricardo Corso, Tlacotalpan, cuando puerto fue. Otros gobernadores, otros tiempos, de Anne Staples, del Colegio de México. Minicrónica de una muerte anunciada, o sea, no tenía mucho que había salido la de García Márquez, ¿verdad? De Bernardo García Díaz. Estuvo también la Crónica de la Belleza, el Amor y la Muerte, cuando el cólera, nuevamente García Márquez atrás, de Humberto Aguirre Tinoco. El joven escritor Francisco González Llorca, de Ángel José Fernández, que después se doctoró en nuestro instituto y ahora es investigador de lingüístico-literarias. Y bueno, ya no voy a seguir, pero para no cansarlos. Bueno, la última de Abel, Especulación y Crisis en el Centro de Veracruz, 1915, se hizo famoso con ese año, el doctor Abel. Bueno, entonces, este tipo de publicaciones y de trabajo del archivo nos hablan no solo de nuestra producción editorial, nos hablan sobre todo de la mística de trabajo que se tenía en el centro. No llegábamos a una docena, yo ni siquiera era investigadora. De ese modo, pero siempre me ponían a leer y a hacer esto, y revísale otra vez, ¿no? A coordinar los números. Y eso es algo que nos dio mucha fortaleza, que ha mantenido nuestra trayectoria, y que por el crecimiento de la misma planta docente, ahora tenemos un edificio más grande, más cubículos, y publicamos en muchos otros lugares, no solo en el instituto, que a mí a veces me gustaría como volver un poco a ese tiempo de más discusión interna en el sentido académico. Que sí lo damos, pero bueno, las cosas como la vida es cambio, ¿no? Y no quería dejar pasar este dato. Así que lo otro que quisiera comentarles es que hubo personas muy importantes para la recopilación de fotografía histórica, como fue Bernardo García Díaz. Entonces nuestras revistas tenían fotos antiguas. Ya no las vemos en la nueva versión. Y también quiero decirles que después de una docena de anuarios, es decir, 12 años, la Junta Académica decidió transformar la estructura de la revista y junto con ello el nombre. Así nació Sotavento. Como publicación semestral, ya no anuario, de nueva cuenta, muchos participamos en la organización de los números. A mí me tocaron el 7 y 8 junto con el doctor Feliciano García Aguirre, que en paz descanse, y Bernardo García Díaz. Ya estamos en los 90, ya nos convertimos en Instituto de Investigación Histórico-Sociales y junto con eso
vino otro cambio más. En el 96 nos mudamos al edificio que ocupamos ahora, se fundó el doctorado en historia y también cambiamos de nombre en la revista. Fue entonces que nació Ulúa, que también tuve el privilegio de estar ahí como editora del 2014 al 2016 y sobre todo llevarla a la versión digital en el 2014. Y esto pues es una gran herramienta para nuestros alumnos que estudian historia y para todo aquel que se interese en el conocimiento más cercano de Veracruz, que lo tiene al alcance de un clic. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Filiberta Gómez Cruz por su recuento de algunos detalles, ¿no?, que siempre vale la pena mirar en ellos, en este caso de Sotavento y su transición a Ulúa. Antes de darle la palabra a la doctora Giovanna Celaya, solo resaltar algo que ya ha quedado claro, ¿no? Desde el inicio del instituto, primero como centro y en su transformación, las publicaciones son, digamos, un testigo de las líneas de investigación, cómo algunas van emergiendo, otras entran como en pausa, autores internos y externos y también el creciente desarrollo del instituto. No hemos mencionado todavía mucho los libros. El instituto tiene una extensa publicación de libros individuales, colectivos, y sobre ellos vamos a estar hablando un poco más en la segunda parte de la sesión. Por ahora le voy a dar la palabra a la doctora Giovanna Celaya. Adelante, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes. Es un placer estar hoy en una actividad más que celebra y que reconoce la trayectoria de nuestro instituto en este largo año que tenemos de celebraciones a propósito de sus 50 años, de sus primeros 50 años de formación de este instituto. Y por supuesto que lo que nos ha permitido a lo largo de esta celebración ha sido pues, reconocer los distintos momentos de un proyecto institucional dedicado a la investigación en el campo de las ciencias sociales en el sentido amplio, ¿no? Y en ese sentido creo que los distintos momentos de este proyecto institucional dedicado a la investigación se ven, por supuesto, reflejados en distintos ámbitos. Se ven reflejado en el crecimiento de su planta académica, se ve reflejado en el desarrollo de sus líneas de investigación, pero también en sus publicaciones y en la docencia, como los distintos ejes en los que hemos más o menos desarrollado los académicos que pertenecemos al instituto. Esta mesa lo que hace es, digamos, recuperar una de esas expresiones de consolidación institucional que tiene que ver con el campo de la publicación. Y cuando hablamos de publicación, evidentemente lo que estamos señalando es la importancia que se le concede a la difusión del conocimiento en ciencias sociales. Y precisamente a partir de esta vocación que tenemos, no solamente de hacer investigaciones, sino de su publicación como un ejercicio de difusión, pues hemos tenido distintos proyectos y distintos momentos. Mis colegas han hablado, por supuesto, de las revistas, que creo que son un ejercicio de reflexión que está, digamos, que puede señalar distintos momentos de la producción de la investigación. Pueden ser investigaciones iniciales, pueden ser investigaciones todavía, digamos, como espacios de debate, pueden ser investigaciones que incluso se publican en una revista ya como conclusiones, como resultados, pero también que ofrecen un ejercicio de debate y de diálogo colectivo. Eso es lo que tiene también una revista. Uno se acerca a veces a un artículo, pero al mirar la revista uno puede tener la oportunidad de revisar otros textos que posiblemente cuando a veces haces un libro de autor no necesariamente lo hace. Y eso es una parte muy interesante del ejercicio de la revista como espacio colectivo de la publicación de las investigaciones. La otra agenda, por supuesto, tiene que ver con la colección de libros, que como bien señalaba ya Ernesto, pues tenemos una larga tradición. Y me voy a referir a una colección que posiblemente algunos de ustedes ya habrán conocido. Es una colección que para mí fue fundamental en mi formación como historiadora, que tiene que ver con esta colección de historias veracruzanas. Y esta colección de historias veracruzanas, que aquí tenemos algunos ejemplares,
Como verán, son libros, bueno, la mayoría son libros, por supuesto, de autor, y lo que están reflejando esta colección era una agenda de investigación de jóvenes académicos en su momento, por supuesto. Buena parte de estas investigaciones son resultados de tesis de licenciatura, y entonces ahí quiero llamar la atención del impacto que tienen estas primeras publicaciones, que no porque sean tesis de licenciaturas iniciales tienen un valor menor frente a tesis de maestría o de doctorado, sino que son momentos claves en términos de la consolidación de agendas de investigación. Colocaba a los académicos en ese momento del instituto, a jóvenes investigadores, ya en el debate historiográfico de cómo se estaba pensando, digamos, las ciencias sociales como disciplina, la investigación, desde la experiencia veracruzana. Reflejaba también una agenda de investigación sostenida, por supuesto, en archivos locales, que también estaba hablando de la importancia de la recuperación de acervos. Esta es una generación que está recuperando acervos, es decir, que no solamente está en el cubículo escribiendo, sino que está yendo a sacar papeles, a recuperar papeles, la mayoría de veces sin ninguna protección, pero ahí yendo a recuperar papeles en condiciones bastante complejas. Entonces son estas investigaciones que están señalándose al mismo tiempo. Están pues en esas dos agendas. Otra característica de estas investigaciones es que están no solamente dialogando con la historiografía veracruzana y con los, digamos, el rescate de archivos, sino que están en el debate de la historiografía nacional e internacional. Particularmente, casi todas coinciden con la importancia de la historia social que tiene. Los movimientos sociales, los movimientos políticos, están en el debate de los 80s. Es una generación que está absolutamente preocupada por el debate social y que se va al pasado, se va a la historia para tratar un poco de entender hacia dónde está pasando con el México de finales del siglo XX. Entonces son otras las características de esta generación de jóvenes historiadores y, digamos, de científicos sociales en el sentido amplio del término. Porque, como bien decíamos, pues somos un instituto que tiene esta condición, ¿no? Lo histórico y lo social, siempre en permanente diálogo, algunas veces en permanente tensión, pero sobre todo, creo yo, en diálogo. Por eso me parece muy pertinente esta primera colección de historias veracruzanas. Esto no agota el campo de la agenda de investigación y de publicaciones, y luego tenemos, digamos, una siguiente generación donde no solamente se está pensando ya en publicar bajo el sello editorial de la Universidad Veracruzana, que para ese momento es un sello ya reconocido a nivel nacional, sino que empieza, digamos, a ocuparse sus académicos a tener sellos editoriales de otras universidades nacionales, ¿no? Y eso también, insisto, habla de la proyección que empieza a tener sus académicos, los académicos del instituto, con otros espacios de investigación y dedicados también a la publicación, ¿no? Estoy hablando del Colegio de México, por ejemplo, que es una de las instituciones que con las que más hemos dialogado en términos de formación institucional y formación académica, pero también, por ejemplo, las universidades en Guadalajara, en Puebla, el Fondo de Cultura Económica también ha estado presente en términos del debate, el Instituto Mora, quizá más reciente, y, digamos, por señalar algunas de las que me vienen a la mente. Pero lo que intento llamar la atención sobre esos ejercicios es que para nosotros es algo, si no obligado, sí es muy natural para nosotros que el desarrollo de investigaciones eventualmente va a terminar, sin duda, en una publicación. La publicación de las revistas es el primer ejercicio y luego la publicación de libros de autor. A esta primera colección que estoy llamando de historias veracruzanas, también hay un segundo momento en la importancia que se le concede a los libros colectivos, también recuperando la propia historia de la revista como un espacio de trabajo colectivo. Los libros colectivos que se empiezan a publicar en el instituto también están reflejando la consolidación de lo que está pasando en su interior, que son los grupos académicos o grupos de investigación. Estos grupos académicos o grupos de investigación que se van a desarrollar particularmente a finales de los 90, están también mirando la importancia de libros colectivos en tanto que reflejan la consolidación de debates o de agendas de investigación que articulan a esos grupos de investigación. Insisto en esta idea de que no podemos pensar separadas las agendas de investigación con las publicaciones, en tanto que van siempre alimentándose. Y no sé, creo que
Y una última cosa que me gustaría señalar es otros 2 ejercicios que hemos hecho en el instituto, que son los cuadernos de trabajo. Por ahí está, creo que también está. Y esos cuadernos de trabajo precisamente deben ser del 2000, si no me equivoco. Los cuadernos de trabajo son de los 2000, ¿el primero? 97, el primero. Recuperaba también una cosa muy sugerente de esos cuadernos de trabajo. Primero, un cuaderno de trabajo como un primer ejercicio, ya sea de debate teórico y metodológico, de investigaciones en curso o digamos, del debate sobre las fuentes. Y esos cuadernos de trabajo, que desafortunadamente en los últimos años no pudieron continuar, pero fueron muy importantes también para jóvenes investigadores que estaban haciendo en ese momento particularmente sus tesis de doctorado. Y los cuadernos de trabajo creo que son una cosa que necesitamos recuperar precisamente para las nuevas generaciones que están desarrollando agendas de investigación y que además tienen siempre la posibilidad de la difusión y el trabajo mucho más expedito o que están reflejando. No quiero dejar de señalar una última revista que fue, digamos, que otra vez recupera esta tradición del instituto, la revista Altépetl, que publicó en su momento el doctor Joaquín González, que recuperaba uno de los grandes temas de nuestra agenda de investigación que tiene que ver con la geografía histórica. Altépetl fue, digamos, creo que tendría 3 números posiblemente, y digamos, además refleja la personalidad de un académico que muy comprometido con su oficio, pero además muy comprometido con todo lo que conllevaba el oficio. Esta revista Altépetl era el espíritu, el corazón, la idea de Joaquín González, con una computadora, con un asistente, y hizo prácticamente todo, desde los textos hasta el formateo de esa revista, ¿no? Esa revista está disponible en el repositorio de la universidad, por si alguien lo quiere consultar, pero es esta y, digamos, estos espíritus que hemos tratado de mantener siempre en el desarrollo de agendas de investigación y la importancia que le concedemos a la publicación y a la difusión, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Giovanna Zelaya por la presentación, por la presentación detallada de una de nuestras colecciones insignia y por este recordatorio de estos otros proyectos tan interesantes que hemos tenido a lo largo del tiempo. Antes de darle la palabra al doctor Zabaleta, a lo mejor solo 2 subrayados. Uno, la Universidad Veracruzana, la editorial, ha sido, digamos, uno de los principales espacios donde en el orden de los libros nuestros investigadores han publicado. Está celebrando sus 65 años en este mismo año. Pero también es cierto, es muy importante que si ustedes revisan la trayectoria del instituto, verán ahí cómo sus académicas y académicos han explorado la publicación en el Fondo de Cultura Económica, en Siglo XXI, en Claxo, en el Comexo, en otras instancias, lo que permite dar cuenta de esa movilidad de los intercambios académicos. Recientemente el instituto además creó su comité editorial, el cual ha respaldado ya varias publicaciones, algunas de ellas que están siendo presentadas en este momento en la Feria del Libro. Bueno, sin más preámbulo, doctor Zabaleta, tiene usted el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a la presentación de las publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Este año se celebra el 50 aniversario de nuestro centro de trabajo. Desde hace 2 décadas, un grupo de colegas muy entusiastas, sociólogos, antropólogos, en diálogo con los historiadores de nuestro instituto, propusimos una revista con el propósito de que se manifestara la diferenciación disciplinar que se venía construyendo en el instituto y al mismo tiempo que diera cuenta de los problemas públicos que enfrentaba la sociedad veracruzana y la sociedad mexicana. El nombre de clivajes procede de un vocablo francés que refiere la reflexividad y la toma de posición en los asuntos públicos. Ha sido motivo de muchos chistes, algunos no tan simpáticos. Inicialmente no le decían clivajes, sino clavijes. Insistimos mucho en la necesidad de la pronunciación correcta de nuestro trabajo y eso era parte de la institucionalización de la revista. Desde entonces, el Cuerpo Académico de Estudios Sociopolíticos impulsó un conjunto de proyectos de investigación de fondos diversos que desarrollaron trabajos de investigación respecto de diferentes temas.
la sociedad civil, la violencia, el acceso a la justicia, el análisis del discurso y temas que formaron a ser parte del conjunto de artículos que se fueron inscribiendo en los diferentes números de la revista desde el 2014 a la fecha. Contamos con 15 números, está abierta la convocatoria, les invito a que participen de esta y los próximos números que han sido convocados por el actual comité editorial. La revista ha sido dirigida por varios colegas. Actualmente la dirige el doctor Malik Tahar y ha sido impulsada fundamentalmente por el entusiasta trabajo de Judith Páez, actual coordinadora general de la Feria Internacional del Libro, sin mucho apoyo técnico, pero sí con el apoyo de una red de amigos que han hecho posible, por un lado, una gran indexación de la revista en índices internacionales y por otro lado, el apoyo de algunos artistas y particularmente fotógrafos prestigiados como Héctor Vicario y Byron Brauchini, que nos han prestado sus imágenes para utilizarlas como las portadas de los diferentes números que ustedes pueden consultar en el archivo en nuestra plataforma institucional. Si tuviéramos que hacer un recuento de los temas que han sido abordados en clivajes, diría que fundamentalmente las preocupaciones de quienes han publicado en la revista se han concentrado en los procesos migratorios, en la política, en la cultura política, pero también se han abordado temas como género, violencia y de colonialidad. La revista expresa el interés en el debate en torno a la investigación sociológica y antropológica teórica y empírica, y en ese sentido creemos que ha contribuido a compartir públicamente resultados de investigación, algunas reseñas críticas que son muy interesantes y nos ponen al tanto de lo que se está produciendo en el campo disciplinar de las ciencias sociales, siempre en diálogo con la historia y particularmente con los historiadores de los primeros círculos de nuestro centro de investigación. Me gustaría invitarles a que lean los números que se encuentran en la plataforma del instituto y que puedan ayudarnos a promover la revista. Es aún joven comparada con las otras publicaciones del instituto, pero pensamos que ya es un espacio de reflexión instituido que necesitamos seguir consolidando. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Alfredo Zabaleta. Me parece que tenemos tiempo justo para tomar una participación o dos de los asistentes del público, pero antes de darles el micrófono, solamente dos anotaciones. La primera es que es muy interesante ver además, tanto en las revistas como en los libros, el diálogo internacional, y conforme nos adentramos en este siglo, en el siglo XXI, si ustedes revisan Ulúa, Clivajes, las distintas colecciones, los distintos libros coordinados desde el instituto, verán la presencia de autores tanto de América Latina como de Norteamérica, también de Europa, y eso es, digamos, un correlato tan interesante de cómo el instituto se ha venido expandiendo en su interacción académica internacional. Entonces, pregunto ahora a la audiencia que está aquí en el auditorio si alguien quisiera hacer un comentario, una reflexión, una pregunta, alguna felicitación también, se vale. Adelante el doctor Abel Juárez, que está aquí en el auditorio, por favor. Muchas gracias. Más que aportar algo más a lo que ya atinadamente hizo cada uno de los participantes, yo más bien me uno a la felicitación por estos 50 años de trabajo sistemático y además increciendo, como dicen los amigos, ¿no? Porque finalmente se ha venido desde lo más elemental, ¿no? Desde ensayitos de estudiantes que llegamos a brevar ya niveles más elevados, hasta, como decía el doctor Zabaleta, clivajes, ¿no? Que ya es un poco ya más fuerte la discusión que hay entre las concepciones teóricas de una área y de otra, ¿no? Así es que realmente me uno a la felicitación,
soy parte de ella y, ¿qué más puedo decir? Que sigan otros 50 años, como decía José. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Abel Juárez. Vuelvo a preguntar si hubiera alguna otra participación o alguien más de la mesa quisiera introducir una reflexión final. Si no fuera el caso, entonces me parece que podemos ir cerrando nuestra sesión. Me parece que es justo reconocer todo el trabajo editorial que han hecho nuestros compañeros a lo largo de 50 años. Algunos ya no están con nosotros, pero si ustedes revisan todas las publicaciones a las que hemos hecho referencia, verán no solamente el trabajo de quienes todavía están en el instituto, sino todos los esfuerzos primigenios de todos los académicos que estuvieron en distintos momentos, algunos de los cuales ya no están aquí y que por supuesto merecen todo nuestro reconocimiento en esta época de festejos tanto de la feria como en el instituto. Me parece que aquí podemos cerrar nuestra sesión agradeciendo a ustedes por su participación, a las personas que nos acompañaron en el auditorio y por supuesto a quienes tengan la oportunidad de ver esta sesión a través de las redes sociales de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes.